Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones implícitas algebraicas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. 3x al cuadrado y menos 3y es igual a x3 menos 1. Podemos observar que estamos frente a una función implícita a la cual nos toca hallarle la derivada. Para tal efecto, lo primero que procedemos a hacer es aplicar la propiedad uniforme de las derivadas. Recordemos entonces esta propiedad y dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de todo el miembro izquierdo de la igualdad, que sería en este caso 3x al cuadrado por y menos 3y va a ser igual a la derivada con respecto a x de todo el miembro derecho de la igualdad, que sería x a la 3 menos 1. Hemos aplicado la propiedad uniforme. Ahora observamos que nos queda o que tenemos tanto en el miembro izquierdo de la igualdad como en el miembro derecho. Tenemos la derivada de suma o diferencia de funciones. Vamos a recordar esta regla, que es lo que nos dice en general. Dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de u más o menos v, en general va a ser igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de v. Vamos a aplicar en general esta regla de manera detallada, paso a paso, a ambos miembros de dicha igualdad. Tendríamos entonces derivada con respecto a x de 3x al cuadrado y menos la derivada con respecto a x de 3y. Esto va a ser igual al miembro derecho, sería derivada con respecto a x de x a la 3 menos la derivada con respecto a x de 1. Haciéndolo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué observamos ahora en el miembro izquierdo de la igualdad? Tendríamos que hallar la derivada de una constante por el producto de estas funciones, la derivada de una constante por una función, la derivada de una potencia y la derivada de una constante. Recordemos la primera regla de derivación que vamos a aplicar. Ahí sería la derivada de la constante, sería derivada con respecto a x de una constante, una variable, vamos a ponerla en general, va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de la variable. Lo mismo para el segundo término. Aquí la derivada de una potencia de una variable sería lo siguiente. Tenemos en general derivada con respecto a x de a a la n, siendo a una variable, va a ser igual entonces a que a n, que multiplica a la n menos 1. Y acá la derivada de una constante, recordemos que nos dice lo siguiente: derivada con respecto a x de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a aplicar estas propiedades de manera detallada, paso a paso. Y acá en el miembro izquierdo tendríamos entonces 3 que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado por y menos 3 que multiplica la derivada con respecto a x de y es igual a la derivada de esta potencia, sería 3x a la 3 menos 1. Recuerde que lo estamos haciendo detalladamente, paso a paso. Menos la derivada de esta constante sería menos la derivada de una constante, es
0. Y hemos aplicado las tres reglas últimas que hemos escrito, las tres últimas reglas, segunda, tercera y cuarta. ¿Qué observamos que nos va quedando en el ejercicio? Son ejercicios sencillos. Aquí tenemos la derivada de un producto. X cuadrado por Y, esto es un producto. Entonces recordemos que me dice la regla para derivar un producto. Me dice lo siguiente, si tenemos derivada con respecto a X en general de U por V, esto va a ser igual a U por la derivada con respecto a X de V más V por la derivada con respecto a X de U. En general, esta es la regla para hallar la derivada de un producto. Además, tenemos que hallar o resolver la operación indicada aquí en el exponente, en el miembro derecho de dicha igualdad. Entonces, procedamos. De manera detallada, paso a paso, quedaría lo siguiente. 3 que multiplica, vamos a abrir aquí un signo de agrupación como un corchete, dado que hay una operación bien grande, y sería aquí, entonces, x cuadrado que multiplica a la derivada de y con respecto a x, más y que multiplica a la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Cerramos el corchete, menos 3 que multiplica la derivada de y con respecto a x es igual a, aquí desarrollamos operaciones indicadas y quedaría simplemente 3 por x a la 3 menos 1, x a la 2 menos 0. Recuerden que el 0 no implica nada en la suma o resta, ni suma ni quita. Tenemos que resolver las operaciones que están ahora dentro del corchete, como es hallar la derivada de esta potencia de x al cuadrado. Entonces procedamos a aplicarlo, ya tenemos previamente la regla escrita. Procedamos a aplicarla simplemente y quedaría aquí 3 que multiplica a x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x más y que multiplica a 2x a la 2 menos 1. Estamos haciéndolo detalladamente paso a paso. Menos 3 por la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. Simple y llanamente eso es lo que hemos hecho. Desarrollamos aquí las operaciones indicadas dentro del segundo término del corchete y quedaría lo siguiente. Aquí me quedaría 3 que multiplica, abrimos el corchete, a x cuadrado por la derivada de y con respecto a x más, aquí podemos hacer propiedad conmutativa, le damos un orden a esto y quedaría 2x a la 2 menos 1, 2x a la 1, no se hace necesario poner el 1 por y, le hemos aplicado de una vez propiedad conmutativa para darle un orden alfabético, menos 3 por la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. Es un ejercicio muy sencillo, sumamente sencillo. ¿Qué observamos? Aquí tenemos un 3 que multiplica toda la expresión que está dentro del corchete, entonces procedamos a aplicar la propiedad distributiva haciendo ese producto y quedaría 3x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x más 3 por 2 sería 6xy menos 3 por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3x al cuadrado. Muy sencillito todos los procesos que llevamos a cabo. ¿Qué observamos?
que en el miembro izquierdo de esta igualdad tenemos como factor común derivada de y con respecto a x tanto en el primer término como en el tercer término. Y además tenemos que el segundo término lo podemos pasar al miembro derecho con signo contrario. Está con signo positivo, pasa al miembro derecho con signo negativo. Entonces procedamos a hacer ese paso. Hagamos primero ese paso y después factorizamos. Tendríamos 3x cuadrado que multiplica a la derivada de y con respecto a x menos 3 por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3x cuadrado. El 6xy está sumando, pasa con signo contrario, que sería 6xy restando. Vamos a particionar el tablero para poder continuar a lo que se nos acabó el espacio, la parte de abajo. Y ahora sí podemos factorizar. Observamos que tenemos aquí factor común, derivada de y con respecto a x. Entonces factorizamos, tendríamos derivada de y con respecto a x. ¿El factor de qué? 3x cuadrado, 3x al cuadrado, menos 3. Menos 3. Esto es igual. Derivada de y con respecto a x, factor de 3x cuadrado menos 3. Esto es igual a 3x cuadrado. Esto es igual a 3x al cuadrado menos 6xy. Menos 6xy. Va que ya estamos llegando al final del ejercicio. Aquí tenemos que despejar este binomio que tenemos en el miembro izquierdo. Y tendríamos que pasarlo al miembro derecho dividiendo. Está multiplicando, pasa dividiendo al miembro derecho. Tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 6xy. Este binomio que está multiplicando pasa dividiendo y aquí sería 3x cuadrado menos 3. 3x cuadrado menos 3. Este podría ser un resultado que podríamos dar en dicho ejercicio. Este podría ser un resultado que podríamos dejar en dicho ejercicio. Pero si somos un poco más exigentes, porque a veces el autor del libro o el docente en cuestión es un poco más exigente, podríamos hacer lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. ¿Qué observamos tanto en el numerador como en el denominador? Que es posible factorizar. Entonces factorizamos. En el numerador quedaría 3, va a ser factor de x cuadrado menos 2xy. Recordemos que 3 por x2 daría 3x2 y 3 por menos 2 da menos 6xy. Hemos factorizado el numerador, podemos factorizar de igual forma el denominador. Aquí el denominador sería 3 factor de x cuadrado menos 1. Si decimos 3 por x cuadrado da 3x cuadrado y 3 por menos 1 da menos 3. Entonces, en ese orden de ideas que hemos factorizado, entonces podemos cancelar 3 en el numerador, 3 en el denominador, dado que 3 entre 3 da simplemente 1. Y en ese orden de ideas tendríamos ahora un nuevo resultado que sería derivada de y con respecto a x va a ser igual a x cuadrado en el numerador menos 2xy sobre x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1. Y de esta forma hemos llegado a una respuesta un poco más
estricta, porque podremos encontrar de pronto en algún texto esta respuesta así, o esta respuesta de esta manera, que es un poco más estricta, dado que es posible llevarla a ese extremo, valiéndonos del proceso de factorización que hemos desarrollado. Las dos son equivalentes y no hay ningún problema si el estudiante lo deja aquí o hasta acá, pero ya también depende de la exigencia del docente en cuestión o del texto que estemos llevando a cabo. Un ejercicio muy bonito, el cual lo hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, y vea que hemos encontrado el resultado del ejercicio, sea este o sea este. Siempre, como es nuestra costumbre, en la parte derecha del tablero vamos escribiendo cada una de las reglas o propiedades que en el momento oportuno se hicieron necesarias recordar, traer a colación para posteriormente aplicarlas. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.